Buenas tardes, señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias en Castilla y León, señoras y señores académicos, autoridades presentes en este acto, queridos colegas, señoras y señores. Es para mí un honor participar en este acto en representación de la rectora de la Universidad de León y acompañar a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León en la apertura de su curso académico 2026. La Universidad de León, y muy especialmente su Facultad de Veterinaria, es un referente nacional e internacional por su trayectoria académica, científica y profesional, y mantiene con esta academia una relación histórica de estrecha colaboración. La ciencia veterinaria ocupa hoy una posición estratégica en nuestra sociedad, no solo como lo tiene por su papel esencial en la salud y en el bienestar animal, sino también por su contribución decisiva a la salud pública, la seguridad alimentaria y el enfoque integral conocido como One Health o una única salud, que subraya la interdependencia entre la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. En este marco, instituciones como esta academia desempeñan una función fundamental como espacio de reflexión científica, impulso investigador, transferencia de conocimiento a la sociedad y de formación permanente a lo largo de la vida profesional. Permítame trasladarle el más sincero reconocimiento institucional de la Universidad de León por la labor desarrollada durante el curso pasado, así como nuestro apoyo a las iniciativas que emprendan en esta nueva etapa. Estoy segura de que el curso que hoy se inaugura será fecundo en análisis, propuestas y avances que contribuyan a fortalecer el papel de la veterinaria en Castilla y León y más allá. Luego, por favor, se pongan de pie. En nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, procedo a declarar la apertura del curso académico 2026 de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Muchas gracias por sentarse. Tiene la palabra el presidente de la Academia para continuar con el orden del día. Muchas gracias, directora, excelentísima directora de Emprendimiento y Formación Permanente, excelentísimos e ilustrísimas autoridades académicas, civiles, militares, autoridades profesionales. Nos acompañan en este momento varios presidentes de colegios profesionales de Castilla y León y el presidente del Consejo de Colegios Superiores de Castilla y León, así como el presidente nacional del sindicato. Compañeros académicos, señoras, señores, quisiera en primer lugar agradecer al rectorado de la universidad por haber aceptado nuestra propuesta y ofrecimiento de presidir este acto. Como ha dicho la vicerrectora, obligaciones previas de la rectora le impiden estar aquí, pero nos manifestó que estaría muy encantada de haber podido estar. En cualquier caso, la excelentísima vicerrectora doña María José Vieira suple con toda dignidad. Hemos inaugurado oficialmente el nuevo curso, procedemos a dar desarrollo a todo el programa previsto. Debo pedirles que nos pongamos de nuevo de pie. Antes de seguir, durante un breve espacio de tiempo, quisiera pedir un minuto de silencio en recuerdo del compañero académico del número de esta institución, el doctor don José Manuel Martínez, que nos dejó el pasado verano. Descanse en paz. Pueden sentarse. A continuación, siguiendo el punto número 2, la
la señora secretaria de la Academia, doctora Inmaculada Díez, procederá a dar lectura a la memoria del Consejo Grado 2025, aprobada en la Junta de Gobierno el día 12 de febrero. Señora secretaria, cuando quiera. Excelentísima señora vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras académicos. Autoridades civiles y militares, señoras y señores. En mi condición de secretaria de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, paso a dar lectura a la memoria de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2025 y el 17 de febrero de 2026. En aras a la necesaria brevedad de un acto como este y a la recomendación general de simplicidad de lenguaje administrativo, para esta lectura no utilizaré los tratamientos de dignidad, aunque sí figuran en el texto escrito de la memoria. Sesiones públicas ordinarias y extraordinarias. El 19 de febrero de 2025, en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, y no en el Paraninfo Gordón Ordaz del edificio La Albeita, en el que ahora nos encontramos y que ha sido la sede habitual de las actividades de esta academia, se celebró el acto de apertura del curso académico 2025. En dicho acto tomó posesión el nuevo presidente de nuestra academia, don Vicente Gaudioso Lacasa. La académica de número, doña Rosa María Capita González, pronunció el discurso inaugural disertando sobre nutrición y microbiota. Lo esencial es invisible a los ojos. Asimismo, se dio lectura a la memoria de actividades del curso 24 y 25 y se procedió a la entrega del 12º premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, patrocinado por el Ilustre Colegio de Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, al trabajo titulado Aproximación a una figura desconocida. Lorenzo Sánchez Gizmanos, 1851-1921, veterinario militar y médico, presentado por don Fernando Ponte Hernando. El 12 de marzo de 2025 tuvo lugar la toma de posesión como académica correspondiente de doña Lorena de la Fuente Ruiz, quien pronunció el discurso titulado El toro de Lidia, guardián de la dehesa, un valor más allá del toreo. La presentación, en nombre de la Academia, estuvo a cargo del académico de número don Vicente González Eguren. El acto fue presidido por la rectora de la Universidad de León y contó con la presencia, entre otras autoridades, del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. El 19 de marzo de 2025 se celebró la toma de posesión como académica correspondiente de doña Silvia Nicolás Alonso, quien pronunció su discurso de ingreso titulado Historia de la veterinaria entre el empirismo científico y la dimensión humanística de los saberes. La presentación, elaborada por el académico de número don José Manuel Martínez Rodríguez, fue leída durante el acto por el académico de número don Carlos Alonso Calleja, debido a problemas de salud del primero. El 26 de marzo de 2025 se celebró una sesión necrológica en memoria del que fuera académico de número y fundador de la Academia, don Guillermo Suárez Fernández. En el acto intervinieron los académicos de número, don Elías Rodríguez Ferri, don Francisco Rojo Vázquez y don Vicente Gaudioso Lacasa. En representación de la familia intervino doña Mónica Suárez Rodríguez. El 2 de abril de 2025, la académica correspondiente doña Sonia Martínez Martínez pronunció la conferencia titulada Los virus han venido, también para ayudarnos. El 18 de junio de 2025 tuvo lugar el acto solemne de toma de posesión como académico de número de don Antonio Fernández Medarde, quien pronunció su discurso reglamentario titulado Biotecnología Azul, Innovación de Origen Marino. La laudatio y contestación del discurso fue realizada por el académico de número
don Juan José García Viéitez. El 24 de septiembre de 2025, el académico correspondiente don Carlos Sánchez García Abad pronunció la conferencia Todo sobre la cinegética, con especial referencia a la monitorización del estado sanitario de la fauna silvestre. El 10 de noviembre de 2025 se celebró una jornada sobre la ganadería extensiva en Castilla y León, estructurada en 3 mesas redondas y un coloquio general con los siguientes temas e intervinientes. El factor animal, coordinado por el académico de número, don Carlos Gonzalo Abascal, y con las intervenciones del coordinador, don Fernando de la Fuente Crespo, catedrático del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, y don Benedicto González Yagüe, ganadero en sistema extensivo. Otro tema fue el impacto ambiental, una sola salud, coordinado por el académico de número, don Estanislao de Luis Carabuch, con las intervenciones del coordinador y de don Javier Giraldez García, profesor de investigación del Instituto de Ganadería de Montaña, CSIC-UNE. El tercer y último tema fue retos y oportunidades tecnológicas, coordinado por el académico de número, don José Manuel Gonzalo Orden, con las intervenciones de don Francisco Maroto Molina, profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba, y de doña Lidia Sánchez González, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. Por último, hubo un coloquio general coordinado por el académico de número don Vicente González Eguren y con la intervención de todos los participantes. El 19 de noviembre tuvo lugar el acto solemne de toma de posesión como académico de número de don Felipe Fernández Vázquez, con el discurso denominado Reparación valvular percutánea para la insuficiencia mitral aguda después de un infarto agudo de miocardio, Grupo Hemoleón. En nombre de la Academia, la laudatio y contestación la realizó el académico de número don José Manuel Gonzalo Orden. El 26 de noviembre de 2025, el académico de número don Francisco Javier Carballo García pronunció la conferencia titulada Nicolás Appert, cuando la tecnología alimentaria pudo cambiar el rumbo de la historia. El 10 de diciembre de 2025 tuvo lugar el acto solemne de toma de posesión como académica correspondiente de doña Paula Martínez Ros, con el discurso denominado La fiesta de los toros en la encrucijada. La presentación fue llevada a cabo por el académico de número don Luis Alberto Calvo Sáez. El 21 de enero de 2026 se celebró el acto solemne de toma de posesión como académico correspondiente de don Carlos Piñeiro Noguera, quien pronunció el discurso titulado Transformación digital, ciencia de datos e inteligencia artificial en sanidad y producción animal. El nuevo académico fue presentado por la académica de número, doña Olga Mínguez González. Y el 28 de enero de 2026 tuvo lugar el acto solemne de toma de posesión como académico correspondiente de don Manuel García Gómez, con el discurso titulado La inspección veterinaria en frontera, una sola salud en un mundo globalizado. La presentación corrió a cargo de la académica de número, doña Olga Mínguez González. Actividades de representación institucional. El 25 de septiembre de 2025 se celebró en Salamanca la 12ª reunión científica de las Academias Sanitarias de Castilla y León bajo el tema Aplicaciones de la inteligencia artificial en las ciencias de la salud. En representación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León intervino el académico de número don José Manuel Gonzalo Orden, quien pronunció la conferencia Pues yo soy cirujano, inteligencia artificial, ¿y a mí qué? Los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025 se celebró en Madrid la 9ª conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España y el 2º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ciencias Veterinarias, bajo el lema general Las Academias de Ciencias Veterinarias ante el desafío del siglo XXI. La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León fue invitada a participar, interviniendo en la 3ª sesión titulada Percepción social de las Academias de Ciencias Veterinarias, cómo se puede mejorar,
Nuestro presidente, don Vicente Gaudioso Lacasa, abordó durante su intervención, entre otras cuestiones, la situación de debilidad financiera que afecta a las academias veterinarias. El día 9 de diciembre de 2025 se constituyó en Valladolid, en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, el Comité Técnico sobre Peste Porcina Africana en Castilla y León. Entre las 17 instituciones y entidades e integrantes, la Academia estuvo representada por el académico de número, don Luis Alberto Calvo Sáez. El 10 de diciembre de 2025, el académico correspondiente, don Carlos Sánchez García Abad, fue nominado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como uno de los 6 vocales permanentes del Comité Científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana en España. Actividades de funcionamiento administrativo. A lo largo del periodo objeto de esta memoria, además de las numerosas reuniones de los miembros de la Junta de Gobierno, se han realizado una Junta General Ordinaria y 4 Juntas Generales Extraordinarias. El 15 de octubre de 2025 se convocaron las 13ª ediciones de los premios de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, patrocinados por, y utilizamos ya la nueva denominación, el Ilustre Colegio de la Profesión Veterinaria de León y el Ilustre Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León. El 17 de diciembre de 2025 se celebró la Junta General Ordinaria, en la que se aprobaron actas pendientes, se esbozó el informe anual de actividades y se aprobó la concesión de la Medalla de Honor de la ABTCIL a don Luciano Díez, quien fuera presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de León desde 2013 y del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León desde 2016, y que ha dejado de serlo de ambos en fecha reciente. Respecto a las 4 Juntas Generales Extraordinarias, en la primera de las 2 que se realizó el 7 de mayo de 2025, tuvo lugar la votación para la elección del nuevo vicesecretario, resultando elegido el académico de número, don Vicente González Eguren. Tal como establece la normativa de la Academia, el nuevo miembro de la Junta de Gobierno tomó posesión en el mismo acto. En la segunda, de ese mismo día, 7 de mayo de 2025, se procedió a la votación para el nombramiento del académico de número, don Elías Rodríguez Ferri, como presidente de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, resultando elegido por unanimidad. La Junta del 12 de noviembre de 2025 se dedicó a la votación para la elección del nuevo tesorero, resultando elegido el académico de número, don Carlos Alonso Calleja. Tal como establece la normativa de la Academia, el nuevo miembro de la Junta de Gobierno tomó posesión en el mismo acto. Y la Junta del 14 de enero de 2026 estuvo dedicada a las votaciones para la elección de la nueva secretaria, resultando elegida la académica de número que les habla, doña Inmaculada Díez Prieto, y para la elección del nuevo bibliotecario, resultando elegido el académico de número, don Antonio Fernández Medarde. Tal como establece la normativa de la Academia, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno tomaron posesión en el mismo acto. Agradecimientos. Para finalizar, parece necesario de justicia manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento a las diversas entidades que han colaborado con esta Academia. En primer lugar, a la Universidad de León, que no solo nos ha cedido los espacios donde está ubicada la sede oficial de esta Academia, sino que además colabora siempre en las actividades y eventos que se organizan, y entre los que se incluye este acto. En segundo lugar, a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que han tenido a bien proporcionarnos sendas ayudas para la realización de las actividades propias y científicas diseñadas y algunas futuras. También queremos dejar constancia de nuestra gratitud al Colegio de la Profesión de Veterinaria de León y al Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, que patrocinan todos los años sendos premios científicos. Deseamos finalizar con un reconocimiento genérico para todas aquellas personas que de una manera u otra han colaborado de forma generosa y desinteresada a la vida social y administrativa de esta Academia y a nuestro trabajo para apoyar, difundir y hacer crecer el conocimiento en todos los aspectos de las ciencias veterinarias. León, al 16 de febrero de 2026. A continuación,
El académico de número, doctor don Estanislao Luis Calabuch, en representación de la Academia, ejercerá la responsabilidad de dar lectura al respectivo discurso de apertura. El doctor de Luis es sobradamente conocido, no necesita mayor presentación. Es catedrático de Ecología, es uno de los 7 académicos de número pertenecientes a la cuota reservada a doctores de especial relevancia de ciencias afines a las ciencias veterinarias. No todos los miembros académicos de número de la Academia somos doctores en veterinaria. Hay 7 plazas reservadas para doctores en ciencias afines, biológicas, medicina, farmacia, etc. Está integrado en la sección tercera de Condiciones Animales, Zootecnia y Medio Ambiente. Doctor de Luis, proceda cuando quiera. Tiene la palabra para pronunciar su discurso. Para lo que van a proyectarse interesantes imágenes al respecto, procedemos a trasladar la mesa a la primera fila del auditorio. Buenas tardes. Señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, señora vicerectora, que acaba de marchar, disculpas para ello, autoridades académicas, civiles y militares, compañeros académicos todos, señoras, señores, amigos, todos. En mi condición de académico de número de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, he sido señalado para presentar el discurso correspondiente a la apertura de este año. Tras la propuesta, surge la cuestión, como siempre, de cómo abordar la temática a tratar para ser presentada y en la que pudiera defenderme arropado por mis conocimientos profesionales sin desviarme demasiado de los fines marcados desde su fundación por esta academia. Como comprobarán, por el título no puede decirse que haya sido algo muy original, dada mi formación como ecólogo y haber desarrollado una parte considerable a la dedicación docente e investigadora en la temática ambiental, pero sí con cierto riesgo, espero que haya sido calculado, al presentar y tratar de incardinar 3 importantes áreas de conocimiento que en su relación puedan aportar algo a la influencia, a las causas, los efectos y las consecuencias de la especie humana. La ecología, en su definición más científica y sintética, sería el estudio de la biología de los ecosistemas. Pero es conveniente, para comprender las relaciones con los conceptos a tratar, una disección más analítica. De acuerdo con el profesor Margalef, en el año 74, la ciencia de la ecología se refiere a sistemas formados por individuos de muchas especies en el seno de un ambiente de características definibles e implicados en un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y regulación, expresable bien como intercambio de materia y energía, bien como una secuencia de nacimientos y muertes, y uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de las especies y la sucesión a nivel del sistema entero. Un sistema de este tipo, es decir, un retazo cualquiera de la biosfera, formado por organismos, es un ecosistema. El concepto clave de una sola salud, que trata, entre otros, de los campos de conocimiento objeto de esta disertación, puede justificarse en alguna de sus definiciones, por ejemplo, la del panel de expertos que hace referencia al One High Level Expert Panel, que lo expresa como un enfoque integrado y unificador que busca equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Reconoce que la salud de los humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente están estrechamente vinculados y son interdependientes. Se detalla y se resalta además que este enfoque moviliza a distintos niveles de la sociedad para trabajar juntos, fomentar el bienestar y enfrentar amenazas a la salud y a los ecosistemas, a la vez que aborda necesidades colectivas como el aprovechamiento de recursos, la acción frente al cambio climático y la contribución al desarrollo sostenible. Aunque quizá faltaría mencionar a los microorganismos, ya que muchos de ellos juegan un rol importantísimo en la manifestación de la calidad de la salud, y no solo aquellos que suelen calificarse como los patógenos, sino también aquellos que cumplen en su función de descomponedores de la materia, o los que nos comentaba la académica de número, doctora Capita, hace exactamente un año, de la microbiota, que juegan un papel crítico en el funcionamiento fisiológico. La cuestión se plantea en esta lección es tratar de presentar lo que puede considerarse como afecciones al medio ambiente, símil, podríamos decir de esta manera, a los trastornos en la salud de nuestra biosfera.
y más concretamente al ecosistema. Eso supone detallar sus propiedades estructurales y funcionales y describir las acciones que pueden provocar cualquier tipo de alteración con relación al teórico escenario de equilibrio. Se contempla con la descripción de los indicadores que pueden, de cualquier manera, medir la situación o la desviación para saber qué verificar y cómo contrastar. Y se completa el esquema con las posibles pautas de prevención, que son fundamentales, para finalizar haciendo referencia a los retos que actualmente se presentan y a las prioridades para atajar en lo posible la salud medioambiental. El término ecosistema debe ser, en este caso, acotado a su acepción clásica y científica, la original, de la biología y ecología. Antes de existir ese vocablo se hablaba de biocenosis y de biotopo para describir grupos de organismos como unidad y el entorno respectivamente. Pero aún faltaba la expresión que hiciera referencia a esa idea unificadora, a todo el conjunto. El ecólogo británico Tansley acuña formalmente este término ecosistema en 1935, cuando introducía la idea central de que lo que queremos es un concepto que exprese la unidad física de los organismos con su ambiente, ya que es imposible separar por completo los organismos de su entorno. En el transcurso de las décadas de 1940 a 1980 es cuando empieza a hablarse de energía con la teoría general de sistemas de Bertalanffy, de la ecología energética, introduciendo los estudios de flujo de materia y energía de los hermanos Odum, o de los primeros modelos matemáticos de mi maestro George Van Dine, o los diagramas cuantitativos que trataban de expresar la proyección temporal, pasando a significar este concepto una unidad funcional donde la estabilidad depende de la interconexión de sus componentes, de forma tal que cuanto más diversas y fuertes sean esas relaciones, más resistencia mostrarán el sistema frente a las perturbaciones, introduciéndose aquí el término de resiliencia ecológica, clave para poder entender los ecosistemas como sistemas capaces de absorber esos cambios. Se incluye en este planteamiento un enfoque termodinámico, porque los ecosistemas capturan energía, la transforman, la dispersan y la almacenan. Además, se resalta como principio fundamental que los ecosistemas son sistemas abiertos, porque todos ellos intercambian materia y energía con su entorno, y esa apertura es esencial para el funcionamiento y su evolución. En la actualidad ha trascendido a otras ciencias. Fue a partir de los últimos años del siglo pasado cuando empieza a migrar fuera de la ecología y empieza a utilizarse para describir sistemas complejos y dinámicos de interacción, cualquiera que sea esa disciplina o el objeto de estudio. Siempre que se trate de un conjunto de elementos interdependientes, es una idea similar a la original cuando se remarcaba que el ecosistema se sostiene gracias a las relaciones entre sus componentes y no por los componentes mismos, subrayando que el todo es más importante que la suma de las partes. La ecología, a su vez, distingue muchos niveles, también capaces de funcionar como sistemas en función de su grado de integración de la materia en el campo de la biología y su interacción. Organismos individuales que reaccionan entre sí y con el ambiente físico e influyen sobre él. Poblaciones cuyos organismos interactúan entre ellos y con otras poblaciones para formar la comunidad, caracterizada por los ciclos de nutrientes y el flujo de energía, hasta llegar al ecosistema que ya hemos definido. Centrado el concepto de ecosistema en su dimensión ecológica, es conveniente detenerse para tratar sobre la función. Hay que hacer notar que esa estructura es la que permite ese funcionamiento. No son simplemente números de piezas, sino elementos interrelacionados con capacidad de funcionar de una forma determinada, aprovechando algún tipo de energía. Cada una de las especies tiene un papel determinado que da sentido al conjunto del ecosistema, interconectadas en esta red trófica. El ejemplo de Yellowstone, con la eliminación del lobo y de otros depredadores, ha sido un experimento de gran interés ecológico. Cuando una especie queda eliminada, se trastoca todo el sistema, con posibles repercusiones que pueden suponer regresiones o disfunciones que podrían considerarse como impactos que se propagan a todo el ecosistema, o en función de la clave que pretendemos tratar en este tema de hoy, interpretarlos como un fallo en la salud del ecosistema. Si son varias las especies eliminadas, el efecto se multiplica. Y lo mismo podría aplicarse a la modificación o a la alteración de cualquiera de los factores ambientales.
con la reintroducción en 1995, tras 70 años de ausencia de esa misma especie de lobo, se ha progresado hacia el equilibrio. Por pequeña que sea esa alteración, el efecto puede llegar a ser de gran importancia, como se aprecia en este símil lingüístico de homonimia, donde una simple tilde cambia la interpretación de todo el mensaje. Por esa razón, resulta de interés práctico tener la posibilidad de manejar algún indicador que permita poner de manifiesto esos posibles cambios. El concepto de diversidad ecológica puede ser útil para cubrir ese objetivo, ya que se relaciona con el grado de madurez del ecosistema y expresa su capacidad funcional. El despiece de un coche no es un coche, tampoco si juntamos esas piezas de forma aleatoria, aunque se añada una fuente de energía. Tienen que estar perfectamente interconectadas y además necesitará también esa fuente de energía. Así podrá funcionar. No debe confundirse con la noción de biodiversidad, que es la variedad de formas de vida que existen en el planeta o bien en un territorio concreto. Se distinguen tres niveles principales: la diversidad genética, la diversidad taxonómica y la diversidad de ecosistemas. La idea clave radica en que no importa solo cuántas especies hay, sino cuántas relaciones ecológicas distintas son funcionales. Margalef utilizó un símil muy ilustrativo para diferenciar ambos conceptos, comparando un diccionario que contiene las palabras de un idioma, pero que carece de una estructura narrativa, como ocurre en una novela, en la que las palabras se encuentran organizadas e interrelacionadas, permitiendo expresar ideas complejas y comunicar un mensaje que sea comprensible. De este modo, la biodiversidad se asocia con la mera presencia de elementos, mientras que la diversidad funcional implica la interacción y la organización de esos elementos para generar funciones y procesos dentro del sistema. Aunque hay una predisposición a resaltar solo las especies que son más fácilmente perceptibles y que puede ofrecer ese fenosistema, la biodiversidad es algo mucho más importante, ya que esa manifestación visible está soportada por un subsistema ecológico subyacente o criptosistema cuyo funcionamiento determina la estructura aparente. Copiando la imagen plasmada en el Principito de Antoine Saint-Exupéry, también en los ecosistemas lo esencial es invisible a los ojos. La biodiversidad dependerá de la cantidad de energía disponible en ese ecosistema, de la estabilidad y de la superficie en la que las especies pueden vivir. Quedaría por concretar lo relativo a su dimensión espacial, característica importante desde la subjetividad de la observación humana, en la que por lo general se pretenden marcar límites a todo lo que es observable, y así, al menos de una manera teórica, somos capaces de hablar de bosques, de lagos, de ríos, de pastizales, etcétera, como ecosistemas. Sin embargo, no resulta tan fácil definir su extensión de una manera concreta y precisa. Podríamos preguntarnos: ¿quedan limitados los bosques por los bordes de los últimos árboles, o por sus troncos, o por la proyección de sus ramas, o por el efecto de la dinámica diaria y estacional de su sombra, o por el lugar hasta donde llegan sus hojas tras la caída en la época conveniente del otoño, o por las trayectorias de los pájaros que anidan en esas ramas pero que colectan alimentos en terrenos limítrofes? Y así podrían hacerse una gran cantidad de preguntas para reafirmar que los ecosistemas conforman un continuo de interrelaciones con sus colindantes, como un sistema abierto por el intercambio de esa materia y energía que conforma conexiones reales y necesarias para su funcionamiento. Pero sí pueden reconocerse fronteras a través de las cuales los intercambios son menores. Y ni siquiera el ecosistema global, la contemplación del planeta Tierra como unidad, se puede considerar como un sistema cerrado, porque la energía solar es el motor principal e imprescindible para el mantenimiento de la vida. En definitiva, el ecosistema es un concepto utópico, válido desde el punto de vista teórico, pero cuando hay algún interés práctico quedan forzados los límites. Es lo que coloquialmente llamamos en ecología un proceso propustiano. Al recordar al personaje Procusto, el posadero maligno de la mitología griega, que ofrecía hospedaje a los viajeros y les invitaba a descansar en una cama de hierro. Y si no se ajustaban exactamente a su longitud, les cortaba las piernas o les estiraba desconjuntándolos para que encajaran justamente en el catre. La dimensión temporal de los ecosistemas también merece algún tipo de comentario.
para puntualizar sobre algunas reglas teóricas, como es el caso de la sucesión ecológica, que se define como un proceso gradual y ordenado de cambio en la composición y estructura de las comunidades biológicas de un ecosistema a lo largo del tiempo, hacia una mayor madurez y estabilidad llamada comunidad climas. Así expresada, pudiera dar idea de que hay un máximo que está predeterminado. Sin embargo, las condiciones ambientales no son constantes y el nivel de referencia de la madurez es cambiante, por lo que los posibles reemplazos de especies deben de responder con ajustes de forma temporal y dinámica. Lo que teóricamente podría expresarse como una curva sinuidea simple en relación temporal con la madurez del sistema, habría que descomponerla en incrementos de tiempo con niveles máximos de referencia variables, que darían como resultado una evolución aserrada cuyo promedio podría acercarse a la teórica. ¿Se imaginan lo que pasaría por la mente del saltador de pértiga si cuando yo hubiera empezado a hacer el salto la barra fuera cambiando de posición en altura? Las sucesiones primarias parten de ambientes iniciales, mientras que las secundarias ocurren a partir de espacios con previo historial de vida y que han sufrido algún tipo de alteración con pérdida sensible de madurez o de regresión. Es clave entender la dinámica de los ecosistemas, su recuperación y la resiliencia frente a las perturbaciones. Recurriendo de nuevo a la mitología griega, Sísifo, rey de Corinto, es conocido por su castigo eterno. Por desafiar a los dioses fue condenado a cargar una enorme roca cuesta arriba y de vez en cuando le apetecía al gran dios de los dioses, Zeus, la piedra se le caía de nuevo, haciéndole ejecutar eternamente ese penoso trabajo. El significado penoso para este proceso ecológico hace referencia a la regeneración lenta del ecosistema tras cualquier perturbación normalmente rápida o muy rápida. Es lo que conoce coloquialmente también en ecología como un proceso sisiforiano. La cada vez mayor presión de la especie humana sobre los ecosistemas en mejores condiciones de conservación aumenta la probabilidad de contacto con especies animales que pueden ser reservorio de elementos patógenos y que alcancen a transferir de forma directa o indirecta enfermedades cuyos agentes de transmisión pueden mutar y adaptarse a los humanos, adquiriendo posteriormente tasas de contagio de elevado valor. En la zoonosis suele haber varias especies implicadas, por lo que los cambios regresivos que implican reducción de la biodiversidad en el ecosistema pueden afectar con incrementos de probabilidad de que los patógenos entren en contacto con los humanos y los infecten. El adecuado funcionamiento de la naturaleza ejerce, por lo tanto, un efecto protector frente a las pandemias. Es igualmente importante considerar el efecto de dilución de la carga vírica, que se consigue cuando la carga patógena se reparte entre varias especies portadores que tienen un común hospedador intermediario, teniendo como resultado una reducción de la carga media del conjunto que será menor cuando la diversidad específica es más alta. Creo que está claro cuáles son los objetivos sobre la salud, tanto a nivel de personas como a nivel de los animales, y la relación que tiene con la salud de los ecosistemas. Del análisis comparativo se concluye esta interdependencia. Los problemas de una afectan a las otras. La salud humana depende de un medio ambiente saludable y de animales sanos, mientras que la salud animal está ligada a la del medio ambiente y puede afectar a la salud humana. La salud ambiental, por su parte, considera todos los factores externos que influyen en el bienestar de los humanos, los cuales son a su vez elementos importantes de la mayoría de los ecosistemas, al tiempo que inciden sobre ellos con una fuerza tal que es capaz de grandes perturbaciones que influyen en su propio bienestar, como la contaminación, el cambio climático o la degradación de los ecosistemas. Para ello se requiere de parámetros de medida y de control diferentes y el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. Hasta la revolución industrial, en la historia de la humanidad, no surge la necesidad de considerar como recursos finitos a algunos de los elementos fundamentales para el desarrollo de la vida, como es el caso del agua o el caso del aire. Una prueba testimonial de ello queda recogida en las partidas del rey Alfonso X el Sabio, cuando, hablando de las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas, llegó a sentenciar: cualquiera criatura que viva puede usar de cada una de estas cosas según que fuere menester. Hay algunos antecedentes en los planteamientos actuales que merecen una consideración importante.
Aldo Leopold, científico americano, fue uno de los primeros en reivindicar la necesidad del cambio cuando esa crisis apenas comenzaba a mostrar evidencia. En su libro Ascent County Almanac, del 49, postulaba una ética de la Tierra que contemplara las relaciones del hombre con el resto del planeta, apuntando a la aceptación de las leyes de la naturaleza. Por otra parte, la divulgadora estadounidense Rachel Carson, a través de su publicación Silent Spring del 62, contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental. Su obra comprende que la naturaleza es un todo complejo, cuyas partes están intrincadamente relacionadas, y que las consecuencias indirectas de cualquier acción, también para la salud humana, son difíciles de predecir y deben ser atendidas. En 1968 se funda el Club de Roma, como organización no gubernamental, constituido por un pequeño grupo de científicos y políticos de diversos países preocupados por problemas globales del planeta causados por la especie humana y con el objetivo de encontrar respuestas de forma interdisciplinaria y holística. Se desarrolla la idea de la crisis global como un resultado de la desarticulación entre el crecimiento económico, los límites ecológicos y la calidad humana. Esa tendencia ideológica fue ampliamente difundida en 1972 por el respaldo recibido por la publicación por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, del estudio Los límites del crecimiento, encargado precisamente por el Club de Roma. El informe estaba basado en modelos de dinámica de sistemas y planteaba los límites biofísicos del crecimiento de un planeta finito. Se mostraban diferentes escenarios futuros y se concluía que si continuaban con las mismas tendencias calculadas en ese momento, el crecimiento económico y poblacional no serían sostenibles, lo que podría concluir en un colapso debido al agotamiento de los recursos y a la acumulación de contaminación. También en ese año tiene lugar en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que entre sus principales principios señala que los recursos naturales de la Tierra deben preservarse en beneficio de generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación y ordenación, que la capacidad de la Tierra debe mantenerse y siempre que sea posible restaurarse y mejorarse para producir recursos vitales renovables, y que la especie humana tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio natural. Mucho más cercano a nosotros, Miquel Delibes, en su discurso de ingreso a la Real Academia Española, presentado en el 75, con el título El sentido del progreso desde mi obra, entre los muchos y afinados comentarios en defensa de la naturaleza, resalta que todo cuanto sea conservar el medio es progresar. Todo lo que signifique alterarlo esencialmente es retroceder. Y no me resisto a pasar por alto una de sus sentencias más categóricas cuando destaca: en este juego participamos todos, pero nadie debe reservarse el derecho a hacer trampas. Nuestro planeta se salvará entero o se hundirá entero. La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presentada en 1987, su primer informe sobre nuestro futuro común, se partió de la convicción de que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro, en base a que el crecimiento económico tradicional es insostenible, que los patrones de consumo de los países desarrollados son ambientalmente inviables y que los países en desarrollo necesitan el apoyo para crecer, sin repetir ese modelo. El origen de este concepto es el origen de este concepto moderno de desarrollo sostenible y el punto de referencia imprescindible que integra políticas económicas, sociales y ambientales. En la cumbre de Río de 1992 sobre el medio ambiente y desarrollo se reafirma lo aprobado en Estocolmo y tiene como objetivo establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre Estados, sectores claves de la sociedad y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial, y reconoce la naturaleza como integral e interdependiente en la Tierra. En la Conferencia Europea sobre Desarrollo Sostenible de las Ciudades, celebrada en Aalborg, en Dinamarca, se presenta en 1994 la Carta, que ha pasado a ser fundamental en el movimiento europeo, sobre todo para la Agenda 21 local. Se entiende que el desarrollo sostenible significa que preservar el capital natural requiere que el consumo de recursos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos y que la velocidad del consumo de recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución
sustitución de los recursos renovables duraderos e indica asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del medio para absorberlos y procesarlos, e implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua, el suelo, a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humano, así como la flora y la fauna para siempre. La Agenda 2030 fue adoptada en la sede de las Naciones Unidas en 2015, donde 193 Estados miembros aprobaron por unanimidad el documento Transformar nuestro mundo para el desarrollo sostenible. Es la hoja de ruta internacional centrada en las personas, el planeta y la prosperidad que tenemos hoy día. Su núcleo son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por todos, y sus 169 metas a partir de 3 propósitos fundamentales: mitigar la desigualdad y la injusticia, eliminar la pobreza extrema y resolver el cambio climático. Estudios posteriores relacionados con el informe inicial del MIT, han ido pasando a lo largo de estos últimos años, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han mostrado que la evolución global va coincidiendo sorprendentemente bien con varios de los escenarios proyectados allá por el año 1972. El resumen de la evolución del concepto de desarrollo sostenible manifiesta todos los acontecimientos principales plasmados en el proceso a lo largo de más de 70 años y muestran en síntesis que, aunque los estudios y propuestas tienen limitaciones metodológicas y conceptuales, su valor radica en haber puesto sobre la mesa la necesidad de pensar en los límites biofísicos del planeta, la urgencia en la transmisión hacia la sostenibilidad y que la dinámica que se presenta es plausible. Las características ecológicas de la especie humana son los rasgos que describen cómo la humanidad se relaciona con el medio ambiente, cómo obtiene los recursos, cómo transforma los ecosistemas y cómo influye en los ciclos naturales. Como especie, los humanos tienen un papel ecológico importante y único debido a sus capacidades culturales, tecnológicas y sociales. Parece conveniente hacer una revisión de la interrelación de las características ecológicas de la especie humana para interpretar sus efectos sobre el funcionamiento de los ecosistemas, con especial incidencia en los fenómenos de tipo regresivo. Habrá que tener en cuenta la influencia humana en relación con el metabolismo interno global, considerando por una parte el mantenimiento del total de su biomasa, que aunque supone una parte muy pequeña de la biomasa del planeta, su efecto está fuera de toda proporción con respecto a dicha representación tan pequeña. Por otra parte, la evolución de la población y crecimiento. En los últimos 2 siglos la tasa se ha incrementado de forma exponencial hasta el final de la década de los años 60 del pasado siglo, pero esa explosión demográfica manifestada por la especie humana ha aplanado su tendencia con la tasa de crecimiento que se irá reduciendo hasta el año 2100. El coste de mantenimiento de la población global humana puede calcularse con aceptable aproximación a partir de las necesidades básicas de consumo diario de alimento, que pueden estimarse aproximadamente en 1 tonelada de materia orgánica anual por individuo, que para toda la humanidad supondría en torno al 1% de la producción primaria de todo el planeta Tierra. La cifra total incluso puede parecer pequeña, por lo que se hace necesario considerar algunas anomalías importantes que presentan los procesos relacionados con el sostenimiento del metabolismo interno, que van desde el despilfarro anterior al consumo hasta la extraordinaria acumulación de residuos orgánicos asociados a la alimentación. Y son también grandes las desigualdades relacionadas con los distintos países. Por ejemplo, hay que resaltar que la producción de alimentos per cápita se obtiene principalmente en los países desarrollados, a pesar de que la proporción de la población humana en los países desarrollados es cada vez mayor. Entre los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se resalta como fundamental reducir el desperdicio de alimentos per cápita mundial o llegar a rebajar considerablemente la generación de desechos mediante prevención, reducción, reciclado y reutilización. Pero es mucho más importante y significativo para la especie humana la capacidad de poder escapar del circuito de regulación local, facilitando y aumentando el potencial de explotación en entornos muy alejados a través del transporte, lo que implica multiplicar la contaminación asociada a la utilización de combustibles para el mantenimiento de esa compleja red de transferencia de alimentos.
Sin embargo, la contribución a la contaminación asociada es solamente del 10% sobre el total de la influencia humana sobre el planeta, ya que el metabolismo biológico habrá que añadirle un metabolismo externo, también conocido como metabolismo exosomático, estrechamente relacionada con el desarrollo de la especie humana, por lo que se puede calificar también como cultural. Es aún mucho más variable entre países, grupos humanos o individuos que el relacionado exclusivamente con la alimentación. Se incluyen en este apartado toda la materia y energía consumida para el abastecimiento de materiales, artefactos o bienes de consumo no ligados estrictamente al circuito alimentario, e igualmente asociado a la capacidad de explotación en cualquier parte del planeta, amplificando el efecto contaminante del transporte. Se corresponderá con el 90% de la contribución a la contaminación global y, por lo tanto, asociada a la especie humana. Lo que se podría considerar como una ventaja individual se traduce en un riesgo de contaminación ambiental causante del calentamiento global y en una hiperconectividad entre los individuos de la especie humana que suele ir ligada a la degradación de la mayoría de los ecosistemas. La invención del dinero añade otra característica humana importante que actúa a nivel de interacciones específicas. También formaría parte del metabolismo externo, ya que se puede considerar como una medida de la capacidad de flujo de bienes materiales y de energía, y tiene el valor de un indicador ecológico con la propiedad de producir grandes desigualdades individuales y de establecer clases sociales con diferente potencialidad de presión y explotación sobre el medio, lo que podría implicar que los grupos humanos más desfavorecidos queden en peores condiciones para enfrentarse a los impactos negativos, cualquiera que sea su origen. El comportamiento de las enfermedades humanas también tiene una relación importante en ese proceso evolutivo, participando además del componente genético de la influencia ambiental y, por lo tanto, con implicación en ambos tipos del metabolismo. La capacidad de movimiento de las poblaciones humanas con altos valores de conectividad facilitan tanto las oportunidades positivas como los riesgos de transmisión de enfermedades contagiosas en el total de la superficie terrestre y en un tiempo extraordinariamente corto, como hemos tenido últimamente la experiencia. Una vez definidos y analizados los diferentes enfoques que actualmente se contemplan en el concepto de una sola salud, se plantearía cuáles serían las propiedades o los indicadores a destacar para detectar los elementos implicados en la salud. En ellas deben examinarse sus propiedades estructurales en cuanto a su composición relacionada con la abundancia, la riqueza, dominancia, diversidad, ya comentada, uniformidad y también heterogeneidad, conectividad, como veis, muchos términos importantes que no vamos a entrar en profundidad en ellos. Pero, generalmente, y parafraseando al profesor Margalef, de lo que se trata es de explicar el porqué de las cosas que suceden en la naturaleza, cuando decía, las cosas son porque pueden ser, porque si no pudieran ser, no serían. Algo que podría parecer un simple acertijo de chanza a principiantes en el mundo de la biología, encierra la enjundia de lo que supone poder responder al fenómeno de la vida y su adaptación a nuestro planeta. Por otra parte, habría que considerar la proyección funcional que puede soportar cada una de esas estructuras concretas, para estar en disposición de hablar de ecología trófica y de los parámetros tan fundamentales como producción primaria, eficiencias, producción secundaria, tipos de alimentación o procesos de descomposición, y también de la dinámica de sus fluctuaciones temporales, la manifestación e irregularidad de los ritmos o el proceso de sucesión, o los efectos de interacción entre la especie humana y el resto de la naturaleza, tanto en los regresivos como en los de conservación. Las estrategias de información ambiental lo que hacen es buscar de dotar y significación a los datos que estén disponibles y que puedan exponer causas y consecuencias de los problemas medioambientales. La línea argumental que sigue esta tendencia es la lógica de un proceso secuencial que parte de la situación del medio ambiente y que requiere una evaluación. Una vez detectadas las presiones y las causas de esa situación, se busca el origen y las fuentes de las actividades humanas y finalmente se señalan los problemas más destacados y se planifican las acciones para resolverlos. El modelo causal PER, presión, estado, respuesta, es un modelo usado en gestión ambiental para organizar información y orientar decisiones. Fue desarrollada por la OCDE
y se usa ampliamente en políticas públicas, en informes ambientales o en la evaluación de la sostenibilidad. Los indicadores de presión miden las actividades humanas sobre el ambiente y simplemente lo que hacen es definir cuáles son las causas de degradación. Los indicadores de estado pues, hacen referencia a los factores de calidad del medio y de los recursos naturales asociados a los procesos de explotación socioeconómica y miden las condiciones ambientales actuales. Y los indicadores de respuesta son indicativos del nivel de esfuerzo social o político en materia ambiental y en los recursos naturales para deducir qué presiones hay que mejorar y cuál sería sobre ese estado del medio ambiente para recuperarlo. El esquema global de funcionamiento implica acciones direccionales en un solo sentido, pero también podrán observar que hay procesos de retroalimentación permanentes con flujos de información para conseguir optimizar el proceso de control. La Agencia Europea del Medio Ambiente diseña posteriormente un modelo, el FPI, como una evolución del anterior, simplemente para comprender y gestionar problemas ambientales de una manera más completa y más sistémica. Ese acrónimo hace referencia a fuerzas motrices, presiones, estado, impactos y respuestas. La huella ecológica es un indicador que mide el impacto ambiental generado por una persona, comunidad, empresa o país según los recursos naturales que consume o los residuos que produce. Es un índice biofísico de sostenibilidad que expresa el impacto ambiental en unidades de superficie. Es una forma de calcular cuánta superficie biológicamente productiva se necesitaría para sostener un determinado estilo de vida. Fue una propuesta que destaca precisamente por la capacidad de traducir esa compleja relación entre economía, sociedad y ecosistemas en una métrica sencilla y además comprensible prácticamente para todo el público. Su principal aporte es evidenciar el desajuste que existe en la demanda humana y la capacidad regenerativa del planeta, mostrando que muchas sociedades viven en déficit ecológico, es decir, consumen más recursos de lo que sus territorios pueden generar. El cálculo consiste en cumplimentar una matriz donde se representa el territorio necesario, por habitante o por unidad administrativa, territorial, lo que sea, para satisfacer sus consumos agrupados en lo referente a producir alimentos, generar energía utilizada, construir infraestructuras, obtener bienes y servicios o absorber los residuos. Si los requerimientos necesarios de superficie son superiores, es decir, si se consume más territorio productivo que realmente disponible, se incurre en un déficit territorial, rebasando la línea de sostenibilidad ambiental. Si la huella ecológica es menor que la capacidad de carga o la biocapacidad, significa que el individuo o la unidad territorial son autosuficientes. Hay muchos ejemplos en la bibliografía para ofrecer resultados de la huella ecológica con diferentes ámbitos territoriales que se utilizan para la gestión ambiental, la divulgación o la educación ambiental. La evolución de la huella ecológica superó hace más de 50 años la biocapacidad del planeta. Se marca como el día de la sobrecapacidad. Y cada año la brecha entre ambos índices es mayor, por lo que de una manera figurada podría decirse que la humanidad llega antes a consumir los recursos que la Tierra está generando. A día de hoy, la humanidad está utilizando la naturaleza un 70% más rápido de lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerarse, lo que significa que esta sobrecapacidad equivale a utilizar 1,8 tierras, que no tenemos, solo tenemos una. El análisis comparativo del día de inicio de la sobrecapacidad, en la imagen, puede ser un valor relevante de la heterogeneidad de comportamiento y de acción y también del punto de vista comparativo. Realmente significa cuándo se conseguiría el día de sobrecapacidad de la Tierra si todas las personas del mundo vivieran como cada uno de esos países. España, en una insostenibilidad media, llegó a sobrepasar el momento de equilibrio en el año 2025, el año pasado, a los 151 días, es decir, el 17 de mayo, marcada con la flecha. Pero para otro año puede ser diferente. Con una transformación en función de la huella ecológica de cada uno de esos países, pues puede percibirse, hacerse una mejor idea del desigual potencial de degradación del planeta. Con objetivos prácticos, el concepto integrado de huella ecológica se ha desglosado para analizar de una forma más completa algunos de sus componentes más importantes, como ha ocurrido especialmente para la huella del carbono o la huella hídrica. La huella del carbono es la cantidad total de gases de efecto invernadero
principalmente dióxido de carbono, también metano, óxido nitroso, entre otros, y que se emiten de forma directa o indirecta como resultado de una actividad humana, producto, servicio, empresa o persona. Permite cualquier capacidad para poder hacerlo. Tiene una gran utilidad para identificar y valorar los principales focos de contaminación y diseñar estrategias de reducción de emisiones. Para su evaluación se distinguen diferentes tipos de huellas del carbono. El alcance 1, que son las emitidas directamente por la combustión de un combustible o de un vehículo. El alcance 2, que son las indirectas, por energía asociada al consumo de electricidad, producción de vapor o generación de calor. Y el alcance 3, que agrupa a otras energías como el transporte, los proveedores, los viajes, residuos, uso de productos, etc. La huella hídrica, por su parte, es trascendental para la mayoría de los procesos de la Tierra y en especial para todos los seres vivos, pero no está disponible de igual manera para todos, en concreto para la humanidad. El cambio climático mundial y otros problemas repercuten negativamente en la cantidad y en la calidad del agua disponible. La huella hídrica es el volumen total de agua dulce consumido directa o indirectamente por una persona, empresa, producto a lo largo del ciclo de la vida. Para su clasificación estándar se consideran 3 componentes. La huella azul, que se refiere al volumen de agua superficial o subterránea extraída de los usos humanos, que se evapora, se incorpora al producto o se devuelve a otra cuenca. La huella verde, que hace referencia al volumen de agua de lluvia almacenada en el suelo y es utilizada por las plantas. Y el agua gris, que es el volumen de agua que se requeriría para diluir los contaminantes hasta cumplir los estándares de calidad del agua. Incluye también la cantidad física como un gasto indirecto, es decir, el agua virtual, que es la usada para la producción de bienes y de alimentos que se consumen por unidad de producto y por persona y por año. Algunos de los casos, ejemplos que ponemos ahí, son datos curiosos que pueden servir para concienciar sobre la importancia del agua. Por ejemplo, está remarcado ahí, para obtener una hamburguesa se necesitarían 2.400 litros de agua o un pantalón vaquero 10.850 litros de agua. Una clasificación de amplio alcance tiene en cuenta los estresores ambientales, que pueden definirse como un cambio o una condición del ambiente que ejerce presión negativa sobre los seres vivos, obligándolos a adaptarse, a resistir o a sufrir las consecuencias correspondientes. Frente a esas presiones, se le atribuye a Darwin la frase: no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, es aquella que mejor se adapta al cambio. Y así se ha comprobado a lo largo de la historia biológica del planeta, con ejemplos claros en las extinciones masivas. Se introduce ese concepto de estresores ambientales y límites planetarios y se propone el marco científico para identificar los procesos del sistema terrestre que regulan la estabilidad del planeta y determinan los límites seguros para las actividades humanas. Se hace necesario volver a recordar aquí que los ecosistemas no son ni cerrados ni permanentemente estancos en el tiempo, ya que la sucesión, por la propia interrelación entre los factores del sistema ecológico, participan de una constante dinámica, con la superposición de la evolución, que en una escala mucho más prolongada en el tiempo, los factores ambientales pueden cambiar de forma sensible y por adaptación las especies van encajando o se extinguirán. La relación de los límites planetarios se han propuesto 9 procesos críticos que sientan las bases para evaluar la sostenibilidad a escala planetaria, de los cuales en el año 2009, en esa progresión, se habían excedido 3 de ellos: cambio climático, pérdida de biodiversidad y ciclo biológico del nitrógeno. En 2023 se habían ampliado a 6, añadiéndose a los anteriores cambio de uso del suelo, uso del agua dulce y contaminación química por microplásticos, pesticidas, metales pesados o sustancias sintéticas. Sin embargo, la carga de aerosoles atmosféricos fue cuantificada por primera vez en 2023 y aunque muestra presiones crecientes, no estaba declarada hasta el momento como sobrepasada. Y la degradación de la capa de ozono, que ya había sido superada en décadas pasadas, en los controles del 2023 se consideraba como recuperada. Actualmente se ha sobrepasado el límite de la acidificación de los océanos, siguiendo un crecimiento lento pero paulatino desde 2019. Cada límite tiene una variable de control que indica cuándo un proceso terrestre sale del espacio operativo seguro.
por encima del cual aumenta mucho el riesgo de desestabilización y margen dentro del cual ya existe un riesgo creciente. Permite visibilizar riesgos globales de forma comprensible y pone el foco en no superar los umbrales que son irreversibles. Todos los planteamientos teóricos comentados hasta ahora constituyen la base para el estudio de la prevención medioambiental como una herramienta de gestión. Su análisis permite comprender cómo hay posibilidad de anticiparse a los problemas ambientales, minimizar riesgos y contribuir activamente en un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. La gestión preventiva se opone a ese modelo reactivo tradicional que actuaba una vez que el daño ambiental ya se había manifestado, generando mayores costes económicos, sociales y ecológicos. Los sistemas de gestión ambiental constituyen instrumentos basados en un enfoque sistémico y en el ciclo de una mejora continua que integra la variable ambiental en la toma de decisiones con el fin de minimizar impactos y avanzar hacia el desarrollo sostenible, y quedan plasmados en la norma internacional ISO 14001, última versión del 2015. Implementar esta norma como herramienta no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también puede conducir a mejoras significativas en la eficiencia operativa de la reputación empresarial. El EMAS es un sistema voluntario de gestión ambiental promovido por la Unión Europea y está dirigido a organizaciones públicas y privadas que desean evaluar, mejorar y comunicar su desarrollo sostenible. Va más allá del cumplimiento legal, por lo tanto, pero exige una mejora continuada de ese comportamiento ambiental. Las organizaciones que lo apliquen se les permite el uso del logotipo EMAS como distintivo de excelencia ambiental. Esas implantaciones de EMAS requieren de unos estudios previos necesarios para servir de diagnóstico y base para la toma de decisiones. Pues un ejemplo de ello podría ser el estudio que en fase de monitoreo y de medición se realizó en la Universidad de León hace un tiempo para la aproximación y la identificación de aspectos e impactos en las actividades relacionadas en el campo de Vegazana para revisar las prácticas de gestión ambiental con implicaciones en la sostenibilidad de la comunidad universitaria. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo preventivo cuyo propósito es identificar, predecir y valorar los efectos de un proyecto, obra o actividad puede tener en el medio ambiente antes de su ejecución. Se realiza en distintos pasos, al final termina haciendo un estudio de impacto ambiental y una declaración de impacto ambiental que es emitida por la autoridad correspondiente. Este proceso de evaluación de impactos ambientales en esta norma hace referencia al buen indicador que pueden ser estas medidas por los distintos tipos de administraciones y, por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la normativa vigente de obligatoriedad para aquellos proyectos que requieren una evaluación ordinaria, se han contabilizado durante el periodo 1989-2024 un total de 5.290 expedientes. El ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida, es un análisis que permite identificar y cuantificar los impactos ambientales que van asociados a un producto, un proceso o un servicio a lo largo de todas las etapas. Es necesario definir todas las etapas y evaluar pues, todo tipo de elementos que pueden provocar algún tipo de afección al medio ambiente. En su enfoque puede ser distinguirse el que se conoce vulgarmente como de la cuna a la tumba, que eran modelos lineales, o en las versiones más modernas de la cuna a la cuna, que son modelos circulares con la pretensión de generar menor cantidad posible de residuos, optimizando la reutilización de los materiales para un nuevo producto, proceso o servicio. Tiene una gran relación con la economía circular, una relación directa, estratégica y complementaria, ya que la economía circular es un modelo de producción y de consumo que busca mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible y cerrar los ciclos de materiales y energía y minimizar los residuos y emisiones. El análisis del ciclo de vida es, por lo tanto, la herramienta que permite medir y demostrar si una estrategia de economía circular reduce realmente los impactos ambientales. Y las auditorías ambientales pues son evaluaciones sistemáticas y documentadas y periódicas para tratar de verificar si se cumple con las normativas correspondientes. Tiene un proceso muy bien definido en todas sus fases y es aplicable pues, prácticamente para cualquier tipo de actividad. Bien, esas herramientas preventivas, desde el punto de vista comparativo, no son excluyentes, sino que son complementarias.
conjuntamente permitirían realizar pues, una gestión ambiental integral y más eficaz. Como más característico, la evaluación de impacto ambiental actúa sobre la ejecución de proyectos evitando impactos significativos. El análisis del ciclo de vida optimiza productos y procesos. El sistema de gestión ambiental lo que hace es reforzar la estructura básica, y el EMAS amplía la transparencia y la credibilidad. Por otra parte, las auditorías ambientales lo que hacen es garantizar el control y la mejora. Como conclusión, hay que señalar que los retos medioambientales trascienden las fronteras nacionales y comprometen la estabilidad de los sistemas naturales y el bienestar humano. Desde una perspectiva científica, los principales son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los efectos de contaminación, la degradación de los océanos, la escasez y mala gestión del agua dulce, los cambios de uso del suelo o los modelos de producción y de consumo insostenibles. Para cumplir eficazmente con las prioridades medioambientales globales, habría que reconocer como un enfoque clave la actuación rápida y coordinada, equilibrando desarrollo económico, bienestar social y protección de la naturaleza para garantizar un futuro sostenible a las generaciones presentes y futuras. Entre ellas, cabe destacar la transición justa, la protección y restauración de los ecosistemas, las estrategias de economía circular, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible y la gobernanza ambiental global para el reconocimiento de lo que se conoce como justicia climática. Estas prioridades necesitan del apoyo de conocimientos científicos para afrontar la crisis ambiental, y como principales aspectos básicos convendría señalar la comprensión del planeta Tierra en su conjunto, la mitigación de emisiones basada en evidencias, la capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas y la conservación basada en conocimientos científicos, además de tratar de conseguir una investigación multidisciplinaria. Solo así podremos aportar algo a la salud de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Nos ha dado una lección de complejidad y profundidad del tema. Gracias a los diagramas que nos has construido, porque ciertamente tiene mucha enjundia. Muchas gracias. Bien, a continuación pasamos a abordar el punto número 4. El señor vicesecretario de la Academia, doctor Eguren, ejerciendo como secretario de la Comisión de Evaluación de los Premios de esta institución, premios patrocinados por el Colegio de la Profesión Veterinaria de León y por el Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León, procederá a dar lectura de los acuerdos adoptados. Doctor Eguren. Muchas gracias, presidente. Acuerdo de concesión del premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León del año 2025, patrocinado por el Colegio de la Profesión Veterinaria de León y por el Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León. Acuerdo. La comisión evaluadora, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2026, conceder el premio al trabajo titulado Caracterización genética de la raza bovina mantequera leonesa, presentado con el seudónimo Alvarado, y que una vez abierto el sobre que contenía la identificación correspondiente a ese seudónimo, tiene como autores a los doctores de la Fuente Crespo, Arranz Santos, Mantecón González, Marina García, Suárez Vega y Gutiérrez Gil. En León, a 18 de febrero de 2026, el secretario del jurado, Vicente González. Muchas gracias. Recoge el premio en representación del grupo de trabajo don Juan José Arranz, catedrático de Genética de la Facultad de Medicina de León. Doctor Arranz, en nombre de la Academia quiero felicitarles por el espléndido trabajo realizado.
Desde la perspectiva de la zootecnia y particularmente del apoyo al mantenimiento de las razas autóctonas, ustedes han ido mucho más lejos de lo realmente esperado. Han materializado el milagro de revertir el sacrilegio de la casi extinción de un genotipo muy singular adoptado durante siglos a los ecosistemas y las tradiciones de la provincia de León. Mis felicitaciones. Para ello, yo le haré entrega de la insignia representativa de la Academia. El presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de León le hará entrega de la dotación económica del premio. Y finalmente, el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León le proporcionará el diploma acreditativo de dicho premio. Muchas gracias, doctora. Respecto al punto número 5, imposición de la medalla de honor de Luciano 10, la señora secretaria de la Academia procederá a la lectura del acuerdo de la concesión. Doctora. Acuerdo de la concesión de la medalla de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. La Junta General Ordinaria de esta Academia, en su sesión celebrada el 17 de diciembre de 2025, en el punto número 3 del orden del día, acordó por unanimidad, a propuesta de la Junta de Gobierno, conceder la medalla de honor de la Academia a don Luciano Díez, expresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de León y del Consejo Autonómico de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, por su permanente e incondicional colaboración con esta institución. En León, al 18 de febrero de 2026, la secretaria Inmaculada Díaz. Acérquese, por favor. En nombre del presidente de la Junta de Castilla y León, impongo la medalla de honor de la Academia. A continuación, la señora secretaria le hará entrega de la insignia representativa y el vicepresidente le hará entrega del título acreditativo de dicha dignidad. ¿Quiere pronunciar alguna palabra? Señor presidente, miembros de la mesa, autoridades que nos acompañan, mis antiguos compañeros, presidentes de colegios, y, bueno, mis amigos, mi familia y todos los asistentes. Luego disculpen que les atraque con unos minutos de agradecimiento hacia la Academia. Un agradecimiento que, en la figura de su presidente y teniendo un cariñoso recuerdo a su predecesor, que no puede asistir, pues no puedo por menos que manifestar. Además, un agradecimiento por unos actos que para mí no es un trabajo, ha sido un placer del que además me he beneficiado. Siempre he pensado que las relaciones entre las instituciones que he precedido y la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León es algo natural al compartir la misma profesión. Además, he de reconocer que han actualizado y mejorado muchos de mis conocimientos que por mi devenir profesional no había utilizado hasta la fecha, y gracias a ustedes pues los tengo más actualizados y me han servido también en la actividad profesional de los colegios y consejos.
Una colaboración que espero que, aunque ahora últimamente ha estado un poco afectada por la salud del anterior presidente, las renovaciones de las directivas de todas las instituciones, se retome y continúe con un nuevo ímpetu, como corresponde a los nuevos dirigentes, nuevos ímpetus, y se proyecte en el tiempo y prosiga para bien de todos. Nada más, reitero mi agradecimiento y despido. Muchas gracias, Luciano. Bien, y para terminar, pues muchas gracias por su asistencia. Para celebrar todo lo aquí vivido esta tarde y agradecer su presencia, la Academia les invita a un vino español en el lugar de siempre. Se levanta la sesión.